La capacitancia es la propiedad de un material para almacenar carga eléctrica. La carga eléctrica se encuentra en los átomos. Los electrones que están en las órbitas tienen una carga eléctrica negativa, mientras que los protones que están contenidos en el núcleo tienen una carga eléctrica positiva. El elemento que se utiliza para almacenar carga eléctrica en forma de un campo eléctrico se llama capacitor o condensador. La carga eléctrica se puede almacenar o concentrar en un punto, teniendo una carga puntual medida en coulombs. También se puede almacenar en una varilla muy delgada, teniendo una densidad de carga lineal medida en coulombs sobre metro. Como en el caso del capacitor, la carga también se almacena en una lámina o en una placa, y en este caso se tiene una densidad de carga superficial medida en coulombs sobre metro cuadrado. Similarmente, se puede almacenar en un cuerpo volumétrico, y en este caso se tiene una densidad volumétrica medida en coulombs sobre metro cúbico. Cuando se tiene una cantidad de 6.24 por 10 a la 18 electrones, que es una cantidad muy grande, entonces se tiene un coulomb de medida. El capacitor de placas paralelas, como su nombre lo implica, está constituido por dos placas conductoras de superficie S separadas por una distancia muy pequeña d. El material que las separa es un material aislante o dieléctrico que está en función de una constante, que es la constante de permitividad en el espacio libre, y es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y hemos dicho faradios porque es precisamente la unidad con la que se miden los capacitores. El capacitor tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico o electrostático. ¿Pero qué es el campo eléctrico? Para visualizarlo mejor, tomemos una de esas placas con densidad de carga superficial y segmentémosla en varillas muy delgadas, similares a un filamento, con una densidad de carga lineal. A su vez, tomemos una pequeña porción, considerándola una carga puntual Q1, la cual experimentará una fuerza debido a una segunda carga Q2, separada a una distancia d. Esta fuerza se puede cuantificar mediante la ley de Coulomb, la cual dice que la fuerza experimentada por la carga 1 debido a la carga 2 es igual a una constante de proporcionalidad, el producto del valor de las dos cargas dividido entre la distancia al cuadrado que las separa. Las unidades con las que se mide la fuerza son los newtons, y le podemos darle un sentido de vector si añadimos un vector unitario, el cual sigue la misma dirección en la que actúa la fuerza. Para cargas iguales, la fuerza actúa hacia afuera, mientras que para cargas diferentes, la fuerza actuará hacia adentro. La constante de proporcionalidad se define a su vez en términos de epsilon 0. Y también puede tener unidades de metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por newtons. Regresando a la medida del campo eléctrico, entonces podemos cuantificar el campo eléctrico producido por una carga puntual Q1 al acercarle una segunda carga de prueba positiva Qt, definiendo así el campo eléctrico como la fuerza experimentada por la carga de prueba en relación al valor de la carga de prueba. Las unidades con las que se mide el campo eléctrico son entonces newton sobre coulomb. La dirección que tiene el campo eléctrico es la misma que experimenta la fuerza. Para dos cargas con el mismo signo, el campo eléctrico estará apuntando hacia afuera. Se puede extender el análisis al caso de la varilla de longitud muy larga
si se hace corresponder dicha varilla con el eje Z. Al colocar una carga de prueba en algún punto, esta experimentará un campo eléctrico, pero este campo eléctrico solamente varía con ciertas coordenadas. Es decir, si esa carga de prueba QT la movemos para arriba y para abajo de forma paralela con la varilla, vemos que las componentes que aparecen arriba y abajo se cancelarán entre sí, por lo que no tienen ningún efecto y el campo eléctrico tendrá la misma magnitud en cualquiera de las posiciones de la línea punteada. Similarmente, si hacemos variar la carga alrededor de la varilla, entonces vemos que experimenta la misma intensidad de campo eléctrico debido a la simetría. En cambio, si escogemos una posición diferente a una distancia ρ, vemos que al acercarnos la distancia se vuelve más pequeña, entonces el campo eléctrico sí varía. Y en general se sabe mediante teoría electromagnética que el campo eléctrico experimentado debido a la varilla es igual a la densidad de carga lineal dividido entre 2pi epsilon 0 y la distancia que separa el punto de referencia o la carga QT con respecto a la varilla. Y esta tiene una dirección que es normal en sentido radial hacia afuera de la varilla. Extendiendo el análisis a una de las placas del capacitor, cuarta parte. Extendiendo el análisis a una de las placas del capacitor, considerándola que está cargada positivamente, le acercamos una carga de prueba también positiva. Esta carga de prueba, de acuerdo a la teoría electromagnética, experimentará un campo eléctrico que será función tan solo de la densidad superficial de la placa dividido entre 2pi epsilon 0. Este campo eléctrico percibido por la carga experimentará una dirección que va hacia arriba y esto se simboliza con el vector unitario AN. Ahora bien, regresemos al caso del capacitor de placas paralelas y consideremos que sus placas están inicialmente cargadas. Podemos decir que la placa superior tiene una carga negativa, mientras que la placa inferior tiene una carga positiva de la misma magnitud. Si colocamos una carga de prueba positiva, esta experimentará un campo eléctrico que va en sentido de abajo hacia arriba debido a la repulsión de la placa inferior, mientras que experimentará otro campo de la misma magnitud que va en sentido contrario, y esto provocará que el campo neto percibido por esa carga de prueba será igual a 0. Similarmente, si la carga se encuentra situada por debajo de la placa positiva, entonces percibirá un campo eléctrico que es hacia abajo debido a la repulsión de la placa positiva, mientras que un campo eléctrico de atracción en sentido contrario debido a la placa negativa. La maravilla ocurre cuando situamos una carga de prueba dentro de las dos placas. ¿Qué pasa aquí? Si la carga de prueba es positiva, entonces será repelida hacia arriba por la carga positiva, mientras que debido a la carga negativa será atraída en la misma dirección. En este caso, el campo eléctrico se debe al campo eléctrico debido a la carga negativa más el campo eléctrico debido a la carga positiva. Al hacer la sustitución de las ecuaciones correspondientes, llegamos a una ecuación muy importante, que es el campo eléctrico percibido por una carga dentro de las dos placas es igual a la densidad de carga superficial dividido por epsilon 0, con una dirección que es normal hacia la placa. Y este es un resultado muy interesante, puesto que se puede ver que el campo eléctrico depende de la densidad de carga superficial y del valor de epsilon 0. Ahora, para mover una carga de la placa positiva a la placa negativa se debe de realizar un trabajo. Este trabajo se puede cuantificar mediante la siguiente ecuación, que es el valor de la carga que se mueve, que recorre una trayectoria, en este caso de la placa inferior hasta la placa superior, y que atraviesa un campo eléctrico siguiendo una trayectoria diferencial de línea.
Esto simplemente nos dice el camino que sigue. Similar a cómo se definió el campo eléctrico como la relación que existe entre la fuerza que experimenta una carga de prueba Qt en relación a esta, se define la diferencia de potencial, la cual es el trabajo realizado para mover una carga desde el punto A hasta el punto B, en este caso desde la placa inferior a la superior, referida a la carga de prueba. De la ecuación de trabajo se sabe que si el campo eléctrico es constante, entonces la carga de prueba es igual al campo eléctrico, que es la densidad superficial dividido entre epsilon 0 multiplicado por el diferencial de línea. Si tomamos como referencia la placa inferior, podemos hacer que el voltaje vaya, o la diferencia de potencial vaya de 0 hasta D, por lo que únicamente aparecerá la variable D y este será el trabajo. Entonces, la diferencia de potencial entre los puntos A y B será igual a la densidad superficial dividida entre epsilon 0 y multiplicada por la distancia D. Las unidades con las que se mide la diferencia de potencial es el volt. Ahora analizaremos la ecuación básica del capacitor, que es, por definición, la cantidad de carga dividida entre la diferencia de potencial entre sus placas. Si tomamos como referencia las placas que tienen una densidad superficial ρS, para tomar una porción finita basta con multiplicarla por el área que las contiene, es decir, S. Entonces la carga total almacenada en una de sus placas será ρS por S, mientras que la diferencia de potencial, debido a la ecuación anterior, es ρS dividido por epsilon 0 y multiplicado por D. Al hacer las operaciones correspondientes nos queda que la capacitancia es igual a epsilon 0, que multiplica a la superficie de las placas, dividido entre la distancia que separa dichas placas. Y esta es la ecuación básica que determina el valor de la capacitancia medida en faradios de un capacitor de placas paralelas. El faradio es una unidad muy grande, por lo que muchas veces se emplean sus múltiplos como el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio. Más adelante veremos las diferentes formas de conectar los capacitores y cómo se comportan ante circuitos en corriente alterna y en corriente directa. Por lo pronto, hasta aquí llegamos.